Hoy nos toca ver el tema de articulaciones. Las articulaciones no son más que unión entre dos o más huesos por medio de estructuras fijadoras, vale decir, los ligamentos, que tienen el fin de juntar o aproximarlos y permitir además una movilidad. Que dependiendo del tipo de articulación que tengamos, pues vamos a tener una movilidad específica, de acuerdo a los ejes de movimiento que existen. Bueno, una articulación permite el movimiento, como habíamos dicho, pero tal movimiento no está presente en todas las articulaciones. Algunas articulaciones, en especial los huesos largos, las que hay entre huesos largos, pues favorecen o facilitan el crecimiento de los huesos, como habíamos visto en temas anteriores. Bueno, para la clasificación de las articulaciones vamos a dividirla o vamos a tomar dos puntos. Uno, el tipo de material que las une y dos, su grado de movilidad. De acuerdo al tipo de material que las une se clasifican en tres y de acuerdo a su grado de movilidad también se clasifican en tres. De acuerdo al material, tenemos primero las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas son aquellos huesos articulados por medio de tejido fibroso. Y pues de acuerdo a su grado de movilidad tenemos las sinartrosis. Las sinartrosis son articulaciones que carecen de movimiento principalmente. Vale decir que pueden hacer desplazamientos, pero carecen de movimiento en sí. Son inmóviles. Hay que mencionar acá que las articulaciones fibrosas se clasifican en tres: suturas, sindesmosis y gónfosis. Las suturas están presentes en los huesos del cráneo. Las sindesmosis están presentes en distintos lugares del cuerpo, en especial en ligamentos de la membrana interósea, que es una articulación del antebrazo. Y bueno, las gónfosis vamos a encontrarlas alrededor de la unión de todos los dientes a los maxilares superior e inferior. Bueno, describimos los tipos de articulaciones fibrosas y tenemos los tres que les había dicho. Las suturas, primero, están unidas principalmente por fibras de Sharpey, un tejido fibroso. Las fibras de Sharpey unen este tipo de articulación y se encuentran, como habíamos dicho, en el cráneo. Bueno, seguimos con la sindesmosis. Las sindesmosis se articulan por láminas de tejido fibroso, por las láminas de tejido fibroso. Y pues la vamos a encontrar principalmente en una articulación del antebrazo, la articulación del cúbito y del radio, donde está la membrana interósea. La membrana interósea entonces es una sindesmosis. Tenemos el último tipo de articulación fibrosa, que es la gónfosis. La gónfosis les había dicho que es la articulación en espiga de un hueso que penetra un hueco. Entonces, al haber este tipo de articulación se denomina gónfosis. La gónfosis se presenta principalmente en la unión del diente y el alvéolo de los huesos maxilares. Bueno, eso en cuanto a gónfosis. Seguimos y tenemos el segundo grupo. Vamos a dividirlas de acuerdo al tipo de material que las une en cartilaginosas. Y de acuerdo a su grado de movilidad, el tipo 2, las anfiartrosis, que son de poca movilidad. Las cartilaginosas se llaman así por estar formadas de tejido hialino. Y pues tenemos, al igual que las anteriores, una clasificación. Las fibrosas se clasificaban en tres. Las cartilaginosas se clasifican en dos: la sincondrosis y las sínfisis. Las sincondrosis también se llaman temporales y las sínfisis permanentes. ¿Por qué? Las sincondrosis van a desaparecer al pasar el tiempo
un claro ejemplo de sincondrosis es la placa epifisiaria o la placa de crecimiento que habíamos visto en temas anteriores. Es un tipo de sincondrosis. Ahora, la sínfisis es permanente porque no va a estar solo por un determinado momento de tiempo, va a estar permanentemente. Y pues un ejemplo, el más clásico que lo han debido llevar hasta en anatomía, es la sínfisis del pubis. Entonces, la sínfisis púbica es un claro ejemplo de las articulaciones por sínfisis. Tenemos los tipos de articulaciones cartilaginosas, en cual vamos a decir que existen dos, son las sincondrosis, o también denominadas primarias o temporales, y las sínfisis denominadas secundarias o permanentes. Un claro ejemplo, como vemos en pantalla, es la placa de crecimiento o la placa epifisiaria de sincondrosis. Y la unión entre vértebras, la unión de estos discos a las vértebras, pues nos da también un claro ejemplo de sínfisis, al igual que la sínfisis del pubis, que no la tenemos en imagen, pero la sínfisis del pubis igual entra dentro de este tipo de clasificaciones. Ahora, tenemos el tercer tipo. De acuerdo al tipo de material que las une, tenemos las sinoviales. Y de acuerdo a su grado de movilidad, en el tercer tipo tenemos las diartrosis, que poseen gran movilidad. Y la clasificación la vamos a dejar para un tema posterior debido a su amplia clasificación. Y bueno, continuamos y decimos que hay componentes en las articulaciones sinoviales de gran movilidad, diartrosis. Ahora, para describirla vamos a ir de afuera hacia adentro. Y primero tenemos una cápsula articular. Primero, lo más externo, lo más superficial es la cápsula articular. Le sigue la membrana sinovial, la cual está compuesta por los sinoviocitos, que son de dos tipos, A y B, que lo hemos visto en temas anteriores y ustedes recordarán. Y le sigue la cavidad articular, donde está contenido el líquido sinovial. Un líquido que le permite a la articulación lubricarse, evitar el roce, el desgaste, etc. Y finalmente, en lo más profundo tenemos el cartílago articular. El cartílago articular, algo importante que ustedes no deben olvidar, es que este cartílago no posee su cubierta de pericondrio. Y bueno, una articulación sinovial está compuesta de esta manera. Finalmente hay que hablar de los meniscos. Los meniscos están compuestos por tejido fibrocartilaginoso y sirven para proteger el desgaste excesivo en articulaciones que las requieran. Hay articulaciones donde incluso el peso del cuerpo está ejerciendo una determinada fuerza, está ejerciendo una determinada fricción, un determinado movimiento. Tal es el caso como de la columna lumbar y la rodilla, ¿no? Donde más ejerce el cuerpo o cualquier objeto que nosotros levantemos externo al cuerpo, como ser bolsas, pesas, van a ejercer una mayor fuerza en estos puntos, en especial las rodillas. Y bueno, en las rodillas es donde nosotros vamos a encontrar estos meniscos. Estos meniscos, como dijimos, se encargan, o tal vez no lo dijimos, se encargan de soportar esfuerzos, movimientos, fuerza. Entonces es un tipo de protección aparte que le da a la articulación ante impactos que puedan ser externos como internos. Ahora, en estos tenemos principalmente la articulación de la rodilla, la esternoclavicular y la temporomandibular. Son las que poseen meniscos en el organismo. En estas articulaciones poseen meniscos. ¿Por qué las rodillas? Porque ya les he dicho, la mayoría del peso del cuerpo recae en las rodillas. También en la columna lumbar, pero tienen sus discos intervertebrales esos, no tienen meniscos. Entonces, en la rodilla debe haber un menisco para proteger
estos impactos. En la unión temporomandibular también va a haber. ¿Por qué? Porque la masticación es un esfuerzo que hace dicha articulación y por tanto tenemos que tener elementos que soporten o absorban esos impactos. Bueno, vamos a decir, tenemos un ejemplo ahí de la rodilla. Su menisco se clasifica en interno y externo, o tiene dos partes. Bueno, vamos con las articulaciones sinoviales. Una articulación sinovial, que es una de las más importantes. Son articulaciones pues que tienen gran movimiento y pues tienen una clasificación la cual es importante ver. Bueno, empezamos con este esquema de una articulación sinovial, donde encontramos desde músculos, huesos, un hueso proximal, un hueso distal. Encontramos zonas de entesis. Cabe recalcar que entesis es la zona donde un ligamento, tendón, cápsula o fascia se une o adhiere a un hueso. Y pues tenemos ya la articulación entre las dos estructuras óseas, las cuales tienen ambas su cartílago articular, que carece de pericondrio, no vayan a olvidar. Posterior a eso, de adentro hacia afuera, tenemos la cavidad sinovial, donde está presente el líquido sinovial. Además, recubierta por la cápsula articular. Y por fuera de estas tenemos las bolsas sinoviales o bursas sinoviales, las cuales son importantes. Les había recalcado que al causar su inflamación provocan la patología llamada bursitis, que es muy frecuente en nuestro medio. Continuamos y vamos a decir que existen 6 tipos de articulaciones sinoviales y vamos a ir describiéndolas una a una. Tenemos primero la enartrosis, o también se llama articulación esferoidea. ¿En qué consiste? En que un hueso va a tener una estructura en forma de bola o esfera y el otro hueso va a tener un receptáculo en el cual, o sea, un hueco donde, o cavidad, también se le llama un receptáculo, es un hueco o cavidad donde va a encajar esa bola o esfera, formando lo que se denomina una enartrosis. Tenemos la articulación condilia o elipsoidea, en la cual un hueso tiene superficie cóncava y el otro hueso tiene una superficie convexa, los cuales se articulan y forman este tipo de articulación condilia. Tenemos la troclear, o también llamada ginglimo o polea, en la cual las superficies articulares van a tener un hueso, va a tener una cavidad cóncava y por el otro lado un hueso va a tener su extremo en forma de cilindro, lo que le da a esta articulación lo que se denomina la forma de una bisagra. Entonces, esta articulación recibe también el nombre de en bisagra por el efecto bisagra que digamos se forma por dicha articulación entre cilindro y esa concavidad. Y pues tenemos una articulación trocoide que también se le denomina pivote. Entonces, describimos este tipo de articulación. Imaginemos un tornillo y imaginemos que alrededor del tornillo hay un cilindro. Las articulaciones trocoides tienen esa apariencia, tienen esa característica para definirlas propiamente. Tenemos ya como quinto la artrodia o artrodea, que no es más que la articulación de dos huesos que tengan superficies planas. Ambos huesos que se van a articular tienen sus superficies planas. Y tenemos finalmente las de encaje recíproco o en silla de montar. Estas tienen una característica peculiar, ya que tienen forma cóncava convexa, es decir, se asemeja como si fuera una S en la articulación.
y le da esa apariencia de silla de montar, por lo cual recibe su nombre. Y vamos viéndolas una a una. Tenemos la articulación trocoide o pivote, que habíamos dicho que se asemeja a un tornillo envuelto por un cilindro. Este tipo de articulación se manifiesta en la articulación del atlas con el axis. Seguimos y tenemos una articulación esferoidea, donde uno de los huesos tiene un extremo redondeado que entra a articularse con la cavidad o el receptáculo de otro hueso, del hueso con el que se va a articular, obviamente. Ahora, este tipo de articulación se denomina esferoidea o enartrosis, no vayan a olvidarse. ¿Qué ejemplo tenemos? La articulación del omóplato con el húmero. Entonces tenemos este tipo de articulación como ejemplo. Tenemos la articulación en silla de montar o encaje recíproco y vemos claramente que si parece una S, no sé si logran ver, una parte es cóncava y otra parte es convexa en esta zona articular, y pues tenemos como ejemplo la articulación del primer metacarpiano con el trapecio. El trapecio comprende los huesos de la muñeca propiamente. Seguimos con este tipo de articulación que se llama troclear o trocleartrosis, gínglimo, polea o en bisagra, el cual se asemejan a las bisagras de las puertas. Y pues tenemos como ejemplo acá, la articulación del húmero con cúbito y radio. Las elipsoideas o condilias pues presentan un hueso con una superficie cóncava y otro hueso con el que se va a articular convexa. Entonces, vamos a decir que este tipo de articulaciones condilias tenemos como ejemplo la articulación del radio con el escafoides y el semilunar. Entonces, este es un claro ejemplo de una articulación condile. Cabe recalcar que el cóndilo es una prominencia en la superficie del hueso convexa. Vamos con la última, que es la artrodia, que es una articulación entre superficies planas existentes en los huesos que se van a articular, ¿no? Un ejemplo de esto es la articulación de los tarsianos con los metatarsianos. Entonces, ya vemos cada una de estas y las vamos a ir desarrollando igual una por una sus características de acuerdo al movimiento. Y empezamos con las esferoideas o enartrosis. Ya está de más recalcar, pero sin embargo se los pongo la definición en un recuadro ahí abajo. La articulación de una esfera, de una superficie esferoide con un receptáculo. Entonces, o sea, la cavidad. Entonces, estas son las características de una enartrosis o articulación esferoidea. Y vamos a clasificar a las articulaciones de acuerdo a los movimientos que realizan. Hay 3 ejes de movimientos, ¿ya? Y pues de acuerdo a los ejes que se muevan o en cuanto se mueva una articulación se clasifican. Hay 3 tipos de clasificaciones. Y vamos a empezar por un primer tipo que es la multiaxial. Estas articulaciones, las enartrosis, pertenecen a las articulaciones multiaxiales. ¿Por qué? Porque realizan movimientos en los 3 ejes de movimiento. El primer eje, flexión-extensión. El segundo eje, abducción-abducción. Y pues tenemos el tercer eje con rotación y circunducción. Realizan movimientos en todos estos ejes. Y pues tenemos como ejemplo la articulación del hombro, de la cavidad que existe, ¿no?, en el hueso omóplato, y esa semiesfera que tiene en su extremo proximal el húmero. Ahora, también podemos encontrarla a nivel de la cadera, donde tenemos un acetábulo que se va a articular con la cabeza del fémur. Muy importante esta articulación para la bipedestación, para la realización de
la caminata, que sería también en especial. Todos los movimientos, recalcamos ahí, realiza esta articulación. Tenemos la elipsoidal o condilia, los cuales, de acuerdo a su movimiento, se van a clasificar en biaxiales. Esto quiere decir que solo van a moverse en dos ejes. Se van a mover solo en el eje de flexo-extensión y en el de abducción-aducción. Recalcamos que estas articulaciones son articulaciones entre superficies. Por parte de un hueso, una superficie cóncava y por el otro, una superficie convexa. Y pues realizan movimientos de flexión-extensión y aducción-abducción. Aquí vemos una superficie cóncava inferior y una superficie convexa superior. Les había recalcado que existe una articulación en donde vamos a encontrar este tipo, que es la articulación del radio con el escafoides y el semilunar. Tenemos la articulación troclear que también se llama empolea, en bisagra o gínglimo, depende del nombre que ustedes escojan. Es un tipo de articulación en el que existe por parte de un hueso una concavidad, una superficie cóncava, y por el otro un cilindro, lo que le da el efecto de bisagra, como vemos acá, como una bisagra de una puerta. A ver, van a buscar ese elemento y a ver, hacen su respectiva comparación. Respecto al movimiento, son uniaxiales. Hemos visto los tres tipos de clasificación de articulaciones respecto al movimiento que realizan. Una eran las multiaxiales, otras eran las biaxiales y finalmente tenemos las uniaxiales. Las multiaxiales realizaban todos los movimientos, en todos los ejes de movimiento. Las biaxiales solo simplemente dos ejes manejaban ellos. Y estas uniaxiales solo permiten en un solo eje. ¿Y en qué eje se mueve una articulación troclear? Pues en el eje de flexo-extensión. Bueno, ahí vemos una superficie que vamos a definirla como superior cilíndrica, en la cual se va a articular a una superficie cóncava. Esto es típico, les había dicho, en la articulación del antebrazo, donde húmero se une a cúbito y radio, formando esa apariencia de bisagra. Y seguimos, tenemos la articulación trocoide o pivote. La monoaxial, por si acaso ahí, o sea, el término monoaxial es lo mismo que uniaxial, es lo mismo. Bueno, estas articulaciones se asemejan a meter un tornillo en una superficie cilíndrica. El movimiento que va a realizar simplemente es uno, por lo tanto es monoaxial, como dice ahí. El movimiento que realiza simplemente es rotación, nada más. Se encuentra en articulaciones a manera de anillo. Tenemos la articulación de cúbito y radio, mediante el ligamento anular, mediante el ligamento de Denuse, que ustedes ya lo conocen. Y pues son las principales zonas articulares que debemos mencionar, ¿no? El penúltimo, la artrodia o articulación plana. Bueno, este tipo de articulación se da entre los tarsianos y metatarsianos, como habíamos dicho, y se da principalmente por las superficies planas que presentan los huesos que se van a articular. Son uniaxiales o monoaxiales porque solo permiten movimientos de deslizamiento, nada más movimientos de deslizamiento. Tenemos el último tipo, que es en silla de montar. Como les he dicho, una apariencia como si fuera de una S, ya que tiene una forma cóncava convexa. Una zona más o menos parecida a la letra S en la cavidad articular. Y pues, como habíamos mencionado primeramente, entre la articulación del trapecio con el primer metacarpiano. Entonces, eso vale recordar, ustedes deben recordarlo bien,
cada tipo de articulación que habíamos mencionado acá. Y pues son biaxiales, ¿no? Quiere decir que realizan movimientos en dos de los ejes de movimiento. Se pueden realizar flexo-extensión o abducción y aducción. Aquí tenemos como un resumen respecto a la clasificación articular en cuanto a los ejes de movimiento, ¿no? Si se mueven en los tres ejes, pues se denominan multiaxiales. ¿Qué tipo de articulación tenemos acá? La esferoidea o enartrosis, simplemente. Las biaxiales se mueven en dos ejes de movimiento. Entonces, ¿qué articulaciones tenemos aquí? La elipsoidea o condilia y la encía de montar o encaje recíproco. Y pues tenemos como final en la clasificación las uniaxiales, las que se mueven en un eje de movimiento. Eso sería todo en cuanto a articulaciones